Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablarles sobre las escalas de actitud. Presenta el profesor Salvador Hernández, la profesora Rosario Pizaña y su servidora Marisol Salinas. Podemos definir que la escala de actitudes son una lista de enunciados y frases seleccionadas por el evaluador, en este caso por el docente, para observar y medir una actitud, es decir, medir la predisposición de un individuo o un alumno. En ella se pide que exprese su actitud en relación a una afirmación determinada. Ejemplo, reaccionó positivamente a obstáculos. Es un autoinforme, es decir, los individuos o alumnos aportan información sobre sí mismos. En cuanto a las características de la escala de actitud, podemos decir que éstas analizan los pensamientos y sentimientos de la persona hacia hechos específicos. Mide la actitud personal, es decir, la disposición negativa, positiva o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Corresponden a instrumentos de carácter cuantitativo y se emplean con el objeto de lograr cierta igualdad en la recopilación e implementación de datos. Son considerados instrumentos unitarios de medición donde cada reactivo que integra la escala examina un área del objeto actitudinal. De esta manera, cada reactivo contribuye en la medición general de la actitud. Se trata de una prueba semiobjetiva que se adapta a lo que el investigador quiere evaluar, a diferencia de otros instrumentos como el test, por lo que en esta prueba no hay conceptos ni escalas tipificadas. Una vez que entendemos los componentes de la ecuación, podemos comprender que la escala de actitud es un instrumento que nos ayudará a medir qué tanta inclinación o atracción tenemos hacia algo. Esta inclinación que anteriormente solo podía ser medida cualitativamente, ahora podemos otorgarle un valor. Al docente le es útil para que posterior a su aplicación pueda implementar estrategias individuales o grupales. Es muy común que por la mente del estudiante aparezcan preguntas como ¿por qué tengo que estudiar? ¿Para qué me sirve aprender esto? A algunos alumnos les cuesta mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje. Por eso, reconocer sus actitudes y aplicar estrategias los ayudará para erradicar la desmotivación. El hecho de que se pueda identificar algunos aspectos que pueden inferir en el aprendizaje permite al educador incorporar un sistema conveniente de recompensas, esto para fomentar la positividad en todo momento, acompañarlos a asumir sus derrotas o sensación de fracaso. De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández, las escalas que se proponen para ser utilizadas como medición de las actitudes son escala de Likert, escala de Thurston y escala diferencial semántico de Osgood. Escalas de actitud. Ahora que ya conocemos el concepto de escala de actitud y se nos dice que son instrumentos muy utilizados para medir actitudes y valores, puntualizamos una escala como una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos sociales. En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya intensidad queramos medir. Aplicado esto a la educación, tiene una función exploratoria para saber cómo se encuentran nuestros alumnos e implementar estrategias, ya sean individuales o grupales, para poder fortalecer el resultado que llegue después de que aplique mi escala de actitud. Para elaborar la escala de actitudes se debe considerar los siguientes elementos. Determinar la actitud a evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Utilizar criterios de la escala de tipo Likert. TA, totalmente de acuerdo. PA,
parcialmente de acuerdo. NA, ni de acuerdo. ND, ni en desacuerdo. PD, parcialmente en desacuerdo. TD, totalmente en desacuerdo. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan dirección positiva o negativa e intensidad alta o baja. Estas propiedades forman parte de la medición. ¿Cuáles son los tipos de escalas de actitud que existen? Podemos distinguir tres tipos principales de escalas. Escala Thurston. Fue creada por Louis Leon Thurston, psicólogo estadounidense, especializado en psicometría. Escalas de Osgood o diferencial semántico, instrumento de evaluación creado por Charles Osgood, George Suzy y Percy Tannenbaum en 1957. Escalas de Likert. Quien inventó esta escala fue un educador estadounidense y psicólogo llamado Francis Likert en 1932 para medir de forma más fiel las actitudes de las personas. Las escalas son instrumentos muy utilizados para medir actitudes y valores. Escala de Thurston. Esta escala es utilizada principalmente para la medición de actitudes y valores. En la aplicación de esta escala, los sujetos se limitan a señalar las afirmaciones con las que están de acuerdo. La puntuación máxima coincide con el número de afirmaciones de la escala. Si hay 20, caso más general, la puntuación máxima será de 20. Esta escala se encuentra con una gran dificultad: lo laborioso de su construcción. Otro de los inconvenientes es que combinaciones diferentes de respuestas pueden dar una misma puntuación global. Escala de Osgood. De diferencial semántico se utiliza para medir el significado connotativo de un objeto o concepto para un individuo, las asociaciones que el término tiene para la gente. Un concepto adquiere significado cuando un signo, palabra, puede provocar la respuesta que está asociada al objeto que representa. La escala se desarrolla presentando una lista de adjetivos al sujeto que él ha de relacionar con el concepto propuesto. La escala se presenta en forma bipolar, anclados en los extremos por dos adjetivos antónimos, mediando entre ambos extremos una serie de valores intermedios. Dicha escala sirve para evaluar los conceptos, ya que representa una reacción afectiva hacia el concepto. Escala de Likert. Las escalas de Likert, en las cuales haremos un énfasis un poco mayor, están formadas por un conjunto de preguntas referentes a actitudes, cada una de ellas de igual valor. Los sujetos responden indicando acuerdo o desacuerdo. Se establecen generalmente 5 rangos, pero pueden ser 3, 7 o más. Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. A la escala de Likert también se le llama escala aditiva, ya que cada sujeto obtiene como puntuación global la suma de los rangos otorgados a cada elemento. Existen 3 formas de estas escalas: descriptivas, muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Numéricas, 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, las gráficas. Metodología para elaborar escalas tipo Likert. Se construye una serie de afirmaciones relevantes a la actitud que se desea medir. Es recomendable elaborar un número igual de afirmaciones favorables y desfavorables acerca del objeto actitudinal para conformar los reactivos de la escala. Una buena escala de Likert debe ser simétrica,
es decir, debe tener el mismo número de categorías positivas y negativas. Es recomendable que la escala incluya un punto medio para que los encuestados puedan seleccionar esa opción en caso de indecisión o neutralidad. Si utilizamos varias escalas a lo largo del cuestionario, es interesante que sean iguales o muy parecidas entre sí, es decir, que las valoraciones positivas siempre estén en la misma zona y que siempre tengamos el mismo número de niveles, para evitar confundir al participante. Hola compañeros, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de las escalas que anteriormente te explicamos. En este tiempo vamos a ver tanto los ejemplos de las escalas como ventajas y desventajas de su utilización. Escala tipo Likert. Esta escala, como nos explicaron, consiste en una serie de ítems o juicios ante los cuales se solicita la reacción del individuo. Las respuestas son solicitadas en términos de grado de acuerdo o desacuerdo, según tengan respuesta los sujetos. ¿Recuerdas aquella encuesta que elaboramos junto con la maestra? Sí, esa encuesta que nos ayudó tanto a entender este tipo de escalas y cómo las podemos compartir. Bueno, este tipo de escala es una de ellas, la Likert, en donde reconocemos con facilidad opiniones y enfoques precisos de los encuestados. Escala Thurston. En esta escala podemos notar que es un poco más refinada que la escala Likert. Esta escala tiene intervalos aparentemente iguales. En ella podemos observar juicios de actitud distribuidos en una escala de 11 puntos, en donde el punto número 1 es lo más desfavorable y el punto número 11 lo más favorable. Continuamos con el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de la escala de diferencial semántico de Osgood. En esta podemos notar que el significado de los adjetivos responde a 3 dimensiones de acuerdo con Osgood y sus colaboradores, dimensiones que son potencia, evaluación y actividad. Se correlaciona fácilmente con otras escalas de actitud, la cual produce una elevada validez concurrente. Produce efectos positivos en cuanto a los valores de confiabilidad. Ahora, ya que conocemos características de estas escalas, podemos hablar de sus ventajas y desventajas. Hablemos de la escala Likert. Las ventajas que esta escala tiene son que es fácil de construir y a bajo costo, es muy visual, fácil de analizar y graduar resultados, muy utilizada en ciencias sociales. Por lo tanto, las desventajas es que dos personas pueden tener el mismo resultado, difícil de tratar respuestas neutras y este resultado puede ser influenciado por el contexto que la desarrolla. Escala Thurston es más precisa que otras escalas debido a que la puntuación que se otorga a cada ítem se basa en una ponderación previa que llevan los expertos. Eso permite que como desventaja sea un proceso de elaboración largo y costoso, ya que se involucran varios especialistas en ella. Tiene influencia de los jueces en la elaboración de los ítems, lo cual también es influenciado por el contexto. Escala semántica diferencial. Esta escala es rápida y barata, fácil de codificar y explicar. Utiliza adjetivos que se pueden adaptar al contexto de evaluación. Permite mediciones múltiples. Como desventaja, al usar rangos, no hay respuestas correctas y debe haber preguntas previas para categorizar estos resultados y que las respuestas sean más verídicas. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta exposición haya sido de tu agrado y por supuesto de mucho aprendizaje. Atentamente, Equipo 1.